Es un caso confirmado de tuberculosis, primera vez detectada en febrero del 2016. Empezó tratamiento ese mismo día y terminó TAES. TAES es tratamiento cortado estrictamente supervisado. Eso significa que el paciente tiene que ir todos los días a su centro de salud a tomarse las tabletas y se registra que se tomó las tabletas y pues es acortado porque es un tratamiento nada más de 6 meses, cuando pues probablemente le puedas dar un tratamiento de 9 meses, un poquito menos intenso. Sin embargo, después de los 6 meses, inmediatamente después de los 6 meses, tuvo una recaída con probable resistencia a los fármacos antituberculosos porque salió con baciloscopias positivas. Pueden ver aquí, 10 días después de que terminó el tratamiento. Terminó el tratamiento el 5 de mayo, perdón, 5 de agosto, y para el 10 de agosto, 3 cruces. Esto es algo imposible. En realidad no puedes terminar el tratamiento, que se supone que lo terminas con baciloscopias negativas, y a los 10 días ya tienes 3 cruces. Pues es una diferencia impresionante. Seguramente no tenía una baciloscopia negativa al final de este tratamiento, o fue mal hecha, ¿eh? Pero bueno, el punto es que todavía seguía con 3 cruces para agosto, o sea, terminando el tratamiento. Entonces, le volvieron a dar el mismo tratamiento con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etabutol, o sea, los 4 fármacos del Dotval, junto con streptomicina, o sea, le inyectaron un aminoglucósido, fue un quinto fármaco al que se le agregaba, del cual recibió prácticamente pues 2 meses de tratamiento. Hicieron un cultivo para diciembre y lo reportaron en enero que no había nada, que estaba sin desarrollo bacteriano, lo cual es bueno, pero la baciloscopía seguía estando positiva en ese mismo mes de diciembre de ese mismo año. Entonces, siguieron con el tratamiento, yo creo que ya sin el inyectable, y le seguían haciendo baciloscopías, las cuales se supone que estaban negativas en enero, febrero, marzo. En marzo del siguiente año, 2017, otra vez una baciloscopía positiva. Y continuó el tratamiento ya ahí con neumología. Entonces, le pidieron al neumólogo del Seguro Social. Este es un caso de aquí de la jurisdicción, bueno, de Mexicali, del IMSS de Mexicali. Y a mí me tocó tratarlo después. Pues ahora ya estamos en junio de ese mismo año, después de que lo ha estado viendo en conjunto su médico familiar con el neumólogo. Le hicieron otro cultivo de expectoración y el resultado para septiembre, aquí ya pasó pues más de un año del tratamiento inicial, pues el cultivo dice que es Mycobacterium tuberculosis, pero no le encontraron ninguna resistencia. Entonces continuó el paciente progresando con baciloscopías positivas, escasa mejoría, sigue con fiebre intermitente, sudoración en las noches, tos con algo de expectoración, el peso pues no mejoraba mucho. En la nota de neumología dice que pues que sigue expectorando. ¿Qué nos dice aquí? Resultado positivo de del cultivo, pero sin resistencias. Entonces, se supone que lo manejaron allí en un laboratorio privado, ese laboratorio Certus, que es el que le subrogan todo en el Seguro Social. Para noviembre de ese año, el neumólogo del Seguro Social les dijo que continuaran en control de epidemiología con el DOTVAL, pero no dejaran a la fase de sostén. Ustedes ya deben de saber que el tratamiento de la tuberculosis pues, consta normalmente de 2 fases. Una fase intensiva, que son 2 meses, y luego una fase de sostén o de mantenimiento, que son 4 meses. Y pues aquí les dijo el neumólogo, síganle con la fase intensiva, no lo pasen a la fase de mantenimiento hasta que yo lo vea. Y el neumólogo lo iba a ver en febrero del 2018 con el resultado de un nuevo cultivo. El paciente perdió la derechohabiencia del Seguro Social, entonces pues ya nunca fue a esa consulta y fue a su centro de salud en San Luis Río Colorado, donde él vive. Y no me acuerdo si era el hombre o la mujer. Creo que este era el hombre porque llegaron 2 pacientes al mismo tiempo. Pero bueno, este paciente vivía en San Luis Río Colorado, creo que es el hombre, un señor.
y ahí pues para retomar el caso en el centro de salud, en la Secretaría de Salud, pues le pidieron un nuevo cultivo que se iba a procesar en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Este resultado para enero del 2018 pues resulta positivo para tuberculosis, pero resistente a isoniazida, resistente a streptomicina, resistente a rifampicina y únicamente sensible al etambutol. El paciente pues con estas resistencias me lo mandan a la consulta porque esos los tiene que ver un experto en tuberculosis, se supone que soy yo. Y pues el paciente se encontraba con tos productiva todavía persistente, tenía expectoración café, tenía hemoptisis varias veces por semana, seguía con fiebre ocasional, decía que ya no tenía sudoración en las noches, y no había perdido peso en el último mes, tenía disnea, no había sibilancias, estaba en ese momento ya sin tratamiento. Obviamente en el centro de salud se dan cuenta que es multidrogoresistente, entonces le suspenden el tratamiento y nos lo mandan. Estaba utilizando broncodilatadores, sus últimas vaciloscopías estaban positivas, el cultivo de la misma fecha, pues positivo con la farmacoresistencia que ya habíamos descrito, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que criticarle. De entrada, el primer retratamiento que recibió el paciente, eso ya no se hace. Eso de, fracasó a un primer tratamiento y agregar un fármaco inyectable sin tener cultivos, eso es algo que ya no se hace, pero está en la norma oficial mexicana, espero que la hayan leído, y ahí hablan sobre este retratamiento primario, que es algo muy obsoleto. Acá en Baja California al menos ya no lo hacemos, pero pues aparentemente en el Seguro Social sí. Otra cosa de enseñanza en ese caso es que se mandan cultivos a laboratorios privados que hacen muchas cosas, pues, o sea, hacen al mismo tiempo una biometría, te hacen una vaciloscopía, te hacen una química sanguínea, te hacen cultivos de todo, te hacen líquido cefalorraquídeo y pues al mismo tiempo cultivos de Mycobacterium. Entonces, aquí el Laboratorio Estatal de Salud Pública, pues sí, tiene mucho trabajo en muchas áreas, pero el área de micobacteriosis, tienes allá dos químicas que lo único que hacen todos los días es procesar tuberculosis, ya sea vaciloscopías o PCR o cultivo, pero exclusivamente de tuberculosis todos los días, de lunes a viernes, todos los días del año, y pues a lo mejor es un poco cansado, monótono, pero ese es su trabajo y tienen supervisión cada cierto tiempo por el INDRE. Entonces, en mi opinión, es el mejor laboratorio de micobacteriosis que hay en la ciudad. Así que yo la verdad es que no le confío casi nada a los laboratorios privados, pues porque se diluye la experiencia en diferentes áreas laborales, ¿no? Así que yo todo lo que es tuberculosis no lo manejo hospital, privado. La verdad es que si me llega un paciente a mi consulta privada, yo lo canalizo al Seguro Social o lo canalizo al centro de salud que le corresponda para que ahí notifiquen el caso y le empiecen el tratamiento, le monitoricen el tratamiento y si ahí necesitan mi apoyo, que me lo manden al Hospital General. La verdad es que tuberculosis no es una enfermedad que se deba de manejar en el medio privado, aparte por el tratamiento, ese es otro rollo que vamos a ver ahorita. Y eso que hicieron el neumólogo, que el paciente seguía con síntomas, la verdad es que tampoco se hace, le dicen, pues sígale con el tratamiento así, intensivo, cuando el paciente no está mejorando clínicamente, ¿no? Bueno, entonces, nuestra norma oficial mexicana dice, y esto también es un error, bueno, creo que lo dice más adelante, pero la tuberculosis, según esta norma oficial mexicana, dice que se confirma con vaciloscopías. Y pues eso tampoco es correcto. Las vaciloscopías te pueden salir positivas por otras micobacterias no tuberculosas. A veces te puede salir positiva porque se tiñó alguna fibra que el químico parecía ser una micobacteria y te lo puede reportar positivo cuando en realidad no lo es. Así que no consideren que la vaciloscopía que la vaciloscopía es una confirmación. La vaciloscopía es un estudio muy, muy, muy sugestivo en una persona con
factores de riesgo epidemiológicos y con todo el cuadro clínico, pero la verdad es que la confirmación de la enfermedad viene con el cultivo o con la PCR. Según nuestra norma oficial mexicana, pues tienes todas estas pruebas, pero yo les quitaría aquí la baciloscopía porque en realidad no es una técnica específica de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, ¿a qué le podemos hacer baciloscopías y a quién le tenemos que hacer baciloscopías? Pues a cualquier muestra clínica, pero miren lo que dice aquí, excepto orina, ¿eh? Nuestra norma oficial mexicana ni siquiera lo considera y eso es correcto. La verdad es que la orina es una muestra que está demasiado diluida, es prácticamente imposible detectar ahí así los ácidos alcohol resistentes y la gran mayoría de las veces que se los detecten va a ser un error. Acabo de ver un paciente que me manda un endocrinólogo porque había tenido hematuria microscópica, es un paciente diabético tipo 1, joven, sin factores de riesgo mayores para tuberculosis, fuera del hecho de que vive acá en Mexicali, y tenía hematuria microscópica y pues le pidió el doctor un bar en orina y en una sola muestra de orina le reportaron 3 bacilos y le dijo, ese es tu problema, 3 tuberculosis en la orina y eso es todo lo que sé, así que mejor vete con el infectólogo. Y el paciente nada de síntomas de tuberculosis, ni síntomas urinarios irritativos, ni fiebre, ni pérdida de peso, nunca tuvo ningún síntoma respiratorio, la radiografía de tórax, pues no tenía radiografía de tórax, pero yo le dije, mejor vamos a hacer unos estudios más específicos, más sensibles y confirmatorios. Así que le pedí un cultivo y le pedí un GeneXpert, o sea, el PCR de tuberculosis, y regresó a los 2 meses ya con la radiografía de tórax, seguía sin ningún síntoma, traía un examen de orina ya completamente normal, sin hematuria, tenía un cultivo negativo y un PCR negativo. Entonces lo dimos de alta explicándole a su endocrinólogo que los bares en orina no son pruebas para, ni siquiera para la búsqueda de la tuberculosis. Obviamente todo paciente con síntomas respiratorios, que ya habíamos mencionado que 2 semanas con tos productiva ya implica la sospecha de tuberculosis y la baciloscopía seriada de la expectoración. 3 muestras idealmente. Si la primera serie de 3 baciloscopias es negativa, y no se confirma otro diagnóstico, no alcanzo a ver aquí muy bien lo que dice, pero bueno, acuérdense que la segunda baciloscopía, te aumenta un poquito la sensibilidad y la tercera ya casi nada. Pero bueno, como quieras de la tercera baciloscopía, sobre todo cuando tengas criterios radiográficos y epidemiológicos que sean compatibles con la enfermedad. Aparte, hacemos baciloscopías mensualmente. Esto grábenselo muy bien. Es mensualmente en un paciente que ya está con el diagnóstico y en tratamiento. Generalmente el paciente lo detectas tú como médico, por clínica, radiografía, factores de riesgo, empiezas tratamiento y lo mandas a la unidad TAEF, o sea, con la enfermera responsable de dar los tratamientos y anotar cada día que se tomó el tratamiento y pedirle las baciloscopías mensualmente al paciente y a ti como médico tiene que venirte a ver cada mes, a ver cómo le está tolerando los fármacos, a ver que no está haciendo efectos secundarios, saber que se lo está tomando bien y saber que clínicamente está mejorando y ves la baciloscopía que la enfermera le mandó pedir y que tiene que seguir negativa, ¿no? Cada seguimiento que le hagas tiene que estar negativa esa baciloscopía, por lo menos ya en la fase de mantenimiento. Bueno, esto es lo que les había mencionado en la clase anterior de tuberculosis. Eso es lo que hace el Seguro Social. Te hace una descripción bien rara de las baciloscopías. Aquí en ningún momento nos están describiendo una cruz o 2 cruces o 3 cruces. Te dice que le encontraron 1 a 9 bacilos por campo. Bueno, eso está bien porque es menos de una cruz, pero hay otras en donde dice que le encontraron no sé cuántos bacilos por campo, algo realmente difícil de cuantificar, ¿no? No sabes tú si eso es una cruz o 2 cruces. Y eso se tiene que reportar así como ya lo habíamos descrito, ¿no? 1 a 9 va, si te encontraste bien poquitos, menos de 10 en el total de los 100 campos, o una cruz cuando encontraste menos de un bacilo por campo, pero te tuviste que ir a los 100 campos y te encontraste más de 10 bacilos.
dos cruces cuando te encontraste de 1 a 10 en todos los campos, pero ya nomás en 50, no te tuviste que ir a 100. Y 3 cruces porque en 20 campos está plagado de tuberculosis y donde revises está lleno de bacilos. Entonces, se tiene que reportar forzosamente así como cruces, o ya cuando no llegas ni a una cruz, pues solamente 1 a 9. Si no te lo reportan así, entonces no es un químico o un microbiólogo que que esté muy familiarizado con esto, pues de entrada. O sea, sabes que no está haciendo bien las cosas si no te lo está reportando como nos lo marca. Y no es la norma oficial mexicana, eso es la OMS. Bueno, el cultivo, pues es una prueba más sensible, más específica, que con poquitos bacterias que tengas en la muestra pueden crecer si las bacterias son viables. Nada más que toma tiempo el cultivo, es el problema. Pero no tampoco le vamos a hacer los cultivos a todo mundo. Y sí deberíamos, ¿eh? La verdad es que vale la pena hacerle cultivo a todos los pacientes que tengas de tuberculosis. La bronca es que cuesta dinero y toma tiempo. Entonces, en nuestro país, que es muy pobre y a veces no tiene ni para hacerle cultivos a los pacientes, pues tomamos limitaciones. Así que normalmente le hacemos el cultivo según nuestra norma oficial mexicana, que de nuevo no es lo mejor, pero habría que hacerle a alguien que tienes una fuerte sospecha, que tiene todo el cuadro clínico, pero las baciloscopias están negativas. Entonces, pues no tienes la enfermedad confirmada, ni siquiera poquito. Entonces, pues el cultivo tiene más sensibilidad. Si la baciloscopia me sale negativa, es posible que el cultivo sí te salga positivo. Entonces, en esos casos, le mandas el cultivo. La otra, en los pacientes que tienen una tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, un ganglio, un paciente que tiene una escrófula, que está secretando, que tiene una fístula aquí en un ganglio cervical y está crecido y le duele, está rojo y le sale una pus, pues no le puedes hacer ahí una baciloscopía. Entonces, puedes quitarle el ganglio y lo puedes mandar a cultivar. Lo mismo en la tuberculosis genitourinaria. Como ya les dije, pues una baciloscopía no te sirve. Entonces le puedes hacer un cultivo. En los pacientes que tienen VIH-Sida, a todos esos pacientes hay que mandarlos cultivar por dos motivos. Número uno, porque el VIH es una condición que te reduce la sensibilidad de las baciloscopías. O sea que es menos probable que te salga la baciloscopía positiva si el paciente tiene VIH. Punto. Acuérdense que hacen menos cavitaciones los pacientes de VIH y las cavitaciones te facilitan las baciloscopias positivas, así que VIH pues va en contra de eso. Y aparte, porque si el paciente con VIH, que parte tiene un poquito más de riesgo de tener multidrogoresistencias, pues no le detectas las multiresistencias tempranamente, pues le va a ir muy mal, porque son los pacientes que más rápido tienes que controlar. Entonces, todo paciente con VIH que le detectes tuberculosis, pídele el cultivo. También sospechas de tuberculosis en niños porque tienes menos sensibilidad de las baciloscopias y también porque pues son más susceptibles a una enfermedad más devastadora, más rápidamente progresiva. Entonces, mientras más rápido detectes si son resistentes, mejor, porque acuérdate que el cultivo no nada más te dice si tienes la enfermedad, sino también si tienes resistencias a los fármacos de primera línea. También le vas a pedir un cultivo a los pacientes que tienen una baciloscopia positiva y ya estás en la fase de sostén. O sea, empezaste el tratamiento y a lo mejor bajó la baciloscopia, a lo mejor se negativizó y ya lo pasaste a la fase de mantenimiento y durante la fase de mantenimiento te vuelve a salir positiva la baciloscopia. Eso ya no debe de pasar. Si esto pasa, tienes que sospechar que es una tuberculosis resistente y le mandas el cultivo. O como ahí dice, cuando al segundo mes que ya tiene que estar negativa, porque ya lo vas a pasar a la fase de mantenimiento y no sale negativa, pues pídele el cultivo, porque a lo mejor por resistencias no se negativiza. Y las pruebas de drogosensibilidad, pues esta es una tontería, ¿no? Que no debería estar pasando. Aquí cuando tú mandas un cultivo, tienes que decir al laboratorio que quieres. No le tienes que decir al laboratorio que quieres que te hagan pruebas de drogosensibilidad a la Escherichia coli, ¿no? Es probablemente lo que más te interesa. O sea, hay un paciente de una infección de orina complicada, tú ya sabes que va a ser una Escherichia coli. Pero lo que tú quieras saber si es resistente a la ceftriaxona que le dejaste. Entonces eso se hace automáticamente. En el caso de tuberculosis, por lo menos en el laboratorio estatal, y es que esto es también norma oficial mexicana,
dice que solamente le vas a hacer pruebas de drogosensibilidad a los pacientes que ya recibieron un tratamiento antes y que están en una recaída, o que persiste como osciloscopias positivas, o que es un contacto de un paciente que es multidrogo resistente, pues seguramente este caso también es multidrogo resistente, ahí le vas a hacer pruebas de drogosensibilidad, o lo de la recaída del tratamiento, que ya les dije, ¿no? Que están en fase de sostén y luego otra vez están positivos, o si el paciente es diabético y vive en una zona de alta incidencia de TB multiresistente. Si no tiene esas condiciones, entonces te dice la norma oficial mexicana que no le debes ni de pedir prueba de drogosensibilidad. Entonces, si tú le dices al laboratorio tu laboratorio de Bacter o el estatal que quieres un cultivo de micobacterias, puede que no le corran pruebas de drogosensibilidad automáticamente, ¿eh? Puede que nomás te digan, sí creció la micobacteria, y es resistente a la ampicina o no. No, pues no me pediste las pruebas de drogosensibilidad, esa es una parte, mándame otra muestra y nos vemos en 2 meses, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier resultado que te salga positivo, siempre te va a interesar saber si es resistente o no. Difícilmente un cultivo positivo solamente me interesa para saber si es positivo o no. Entonces, siempre pidan cultivo de micobacterias con pruebas de drogosensibilidad. Bueno, la resistencia también tiene sus definiciones y creo que sí es importante que el médico general, el médico de primer contacto, sepa las diferencias entre una tuberculosis monoresistente, poliresistente o multidrogoresistente, porque son los médicos generales quienes tratan la tuberculosis. A lo mejor las tuberculosis resistentes los van a mandar, pero sí es importante que sepa la diferencia de pronóstico en una y otra. Esta no es una enfermedad que el médico general debe saber más o menos, la tiene que saber muy bien. Lo que es tuberculosis lo tiene que saber muy bien. Ya tuberculosis complicada, déjaselo al neumólogo, al epidemiólogo, al infectólogo, pero lo que es una tuberculosis, en general, lo que son las definiciones, lo que es el manejo, lo que son los cultivos y las respuestas al tratamiento, eso sí lo tienes que dominar. Entonces, las definiciones de resistencia son estas. Creo que su nombre lo indica de manera muy clara, ¿no? Una tuberculosis monoresistente es isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol o estreptomicina. Cualquiera de esos, que nada más sea uno de ellos, entonces es TB monoresistente. Y el manejo es relativamente fácil, dependiendo de cuál es la monoresistencia que tengas. Si es isoniazida, el manejo a lo mejor ahí es extiéndele un poquito más el DOT-VAL o agrégale una fluoroquinolona. Si fuera resistente a rifampicina, híjole, ahí hay que manejarlo casi como si fuera MDR. Si fuera resistente a aspiracinamida, a etambutol, normalmente no te afecta mucho el resultado del paciente, a lo mejor extendiéndole un poquito más la fase de intensiva, pero nada más. Y la estreptomicina, pues ya ni la usamos, entonces no nos importa mucho. La tuberculosis poliresistente, pues es aquella que es resistente a 2 fármacos o más, exceptuando isoniazida y rifampicina, ya que isoniazida y rifampicina, ambos juntos, o sea, esos 2 medicamentos se consideran multidrogo resistentes. Siguen siendo 2, pero como son los 2 más importantes, entonces se le llama tuberculosis multidrogo resistente. Estos no son poliresistentes. Poliresistentes sería isoniazida y etambutol resistente, o piracinamida y etambutol, o piracinamida y rifampicina. Eso es poliresistente. Y el manejo es un poco más fácil, un poquito como si fueran monoresistentes. Y luego tenemos la tuberculosis con resistencia extendida o extremadamente resistente. Aquí es cuando tienes multidrogo resistente, pero aparte está resistente la fluoroquinolona y aparte son resistentes los inyectables como la micacina. Entonces la respuesta al tratamiento se convierte en algo realmente complicado. Les había preguntado la clase pasada si me podían explicar por qué la rifampicina era el fármaco más importante de identificar como único fármaco, ¿no? Porque les digo que existe esta prueba del GeneXpert,
que te detecta si tienes o no la tuberculosis, pero aparte te dice si es resistente a la rifampicina. Y no nos dice, al menos los GeneXpert de primera generación, que son los que tenemos aquí, no nos dice si es resistente a isoniazida o a piracinamida o a tambutol. O sea, esos no tenemos que esperar al cultivo. Pero de manera así inmediata, en 1 hora 40, en 2 horas, nos dice si es resistente a rifampicina. ¿Por qué es muy útil ese resultado? Digo, puede que nomás sea rifampicina y a lo mejor lo puedo rescatar con otros fármacos, pero ¿por qué me dice tanta información solamente ese resultado? ¿Alguien lo descubrió? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí seguimos conectados? No, yo no. Sí, Sí, aquí doctor. estamos. Bueno, ok, mira, la cuestión es que, número uno, tienes que recordar esto, ¿no? Isoniazida y rifampicina juntos es multidrogo resistente y el tratamiento cambia diametralmente. Olvídate del Dotval, no te va a servir de nada. Pero con un expert con resistencia a rifampicina, yo no sé si es resistente a isoniazida. Aquí la clave es qué porcentaje de los que son resistentes a rifampicina también son resistentes a la isoniazida. ¿Alguien leyó eso? Si tú eres resistente únicamente a isoniazida, una buena posibilidad de que te siga sirviendo la rifampicina, y ese es el medicamento más importante y lo rescatas con una fluoroquinolona. Pero si es resistente a la rifampicina y no sabes los demás, tienes 90% de probabilidades de que también es resistente a isoniazida. Entonces tienes 90% de probabilidades de que este paciente que estás detectando como monoresistente en el GeneXpert, cuando tengas el cultivo, también te va a salir resistente a isoniazida. Entonces, no era monoresistente a rifa, era era multidrogo resistente. Y el tratamiento es totalmente diferente y le puedes dar un tratamiento de segunda línea al paciente desde ese momento, desde que haces el Ginex. Por eso es bien importante la sensibilidad a la rifa. Bueno. Estas son las pruebas de PCR que les mencionaba. La más importante pues es el GeneXpert, que les digo que tenemos en un par de laboratorios privados en la ciudad y tenemos el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Como pueden ver ahí, en menos de 2 horas te dice si tienes la enfermedad y te dice si tienes resistencias al fármaco más importante. Entonces, pidan esta prueba de GeneXpert en el medio privado a todos los pacientes que detecten con tuberculosis. Bueno, no quiero perder mucho tiempo. Estas son cuestiones, pues, reales, pero pues, no son importantes. Yo creo que ustedes ya saben perfectamente, pues, que en países pobres, con alta densidad poblacional, personas con mala educación, es en donde tienes mayores problemas de tuberculosis. Esto empezó así, en el 82, este fue el año en el que yo nací. El tratamiento era de 6 a 12 meses con isoniazida, rifampicina y piracinamida. Algo de esta historia mencionó el doctor Caminero, creo que él lo explicó de una manera un poquito más elocuente. Para el año de 1986, el tratamiento era únicamente una tableta de Rifater. Ya era este mismo tratamiento, pero no estaba separado. Entonces, este Rifater, si ustedes lo han escuchado por ahí, todavía existía cuando yo estudiaba medicina, pero ahorita ya no lo encuentras. Este Rifater era esta combinación de fármacos y tenía una eficacia muy buena para evitar la farmacoresistencia, porque el paciente se la tomaba los 3 medicamentos juntos. No podían, sabes que como que la rifampicina, esta pastilla roja, me da mucha gastritis, entonces me la tomo un día sí y un día no, o no me las tomo todas las dosis juntas. Entonces era más fácil que el paciente se tomara todo el tratamiento porque ya venían todas las pastillas juntas en una sola tableta. Después se les empezó a agregar el etambutol. Entonces el tratamiento, yo me acuerdo cuando yo aprendí tuberculosis en el sexto semestre de medicina, porque antes era
la veíamos en el sexto semestre, ahorita la vemos en el noveno en la UABC. Era el Rifater con etambutol. Y esa era la fase intensiva, eran estos 3 fármacos con el etambutol. Y aparte, ya en la segunda fase de mantenimiento, era una combinación de rifampicina con isoniazida que se llamaba Rifinat. Era rifampicina con la isoniazida. Y pues también eso ya no existe. Ahora todo el tratamiento es el TODVA. La estrategia esta de TAE se acuñó desde el 96, tratamiento acortado estrictamente supervisado que facilita el apego al tratamiento. O sea, el paciente no le dabas una semana ni le dabas todo el tratamiento porque muchos pacientes no se lo tomaban. Entonces, todos los días tenías que venir y te doy las pastillitas, veo que las de glutes y te anoto aquí que te las tomaste todas y nos vemos mañana, de lunes a sábado. El domingo descansan porque son pastillas medio tóxicas. Los domingos aparte no abren los centros de salud. Entonces se da el tratamiento de lunes a sábado. No hay ningún problema. Y si el paciente no vino hoy, pues ahora luego lo están localizando, a ver dónde estás. Ya se metió en las drogas otra vez o qué pasó, para facilitar el apego al tratamiento, disminuir mortalidad y disminuir la transmisibilidad de la enfermedad. Este tratamiento facilitaba la curación en el 90% de los pacientes. No todos se curan, algunos pues son resistentes o de plano lo abandonan a pesar de que andes detrás de ellos, así que pues no a todos los pacientes los puedes rescatar, pero el abandono en realidad era muy poquito. Vean aquí 5% de riesgos de abandono. Para el 2000, hace 20 años, vean cómo Mexicali ya se consideraba un municipio prioritario para el tratamiento de tuberculosis y vean cómo muchas otras partes del país en realidad son estados que tienen muy poca incidencia de tuberculosis. Así que esta es una enfermedad que ustedes van a conocer muchísimo mejor que la gran mayoría de los médicos mexicanos porque simplemente la van a ver muchísimo. ¿Cuáles son los objetivos de este test? Pues obviamente informar al paciente, sensibilizarlo sobre la importancia de ello, orientar a la familia y a los contactos sobre la enfermedad y atenderlos a tiempo para que no se conviertan en casos serios. Y obviamente pues también gestionar los recursos para que el médico tenga buenos insumos para el tratamiento. Entonces, pues empieza desde el diagnóstico. TAES es detectar a los pacientes que tienen sospechas de la enfermedad, empezarles el tratamiento, llevarles el seguimiento, estudiar a los contactos y quienes sean contactos de riesgo, ofrecerles la quimioprofilaxis, el tratamiento preventivo, si es que tienen los factores de riesgo. Estos son los efectos secundarios de los medicamentos y sí los tienen que conocer. La isoniazida es un medicamento bactericida, creo que esto lo explicó muy bien también el doctor Caminero, cuáles son bactericidas, cuáles son bacteriostáticos, cuáles son esterilizantes, ¿no? Que mencionaba él, que tienes que tener actividad bactericida en la fase intensiva, potente y rápida, dentro de los cuales la isoniazida es el más importante de ellos, y luego los fármacos esterilizantes, que son los que permiten eliminar por completo a las bacterias que están inclusive en un estadio de latencia. Bueno, entonces necesitas esta combinación de fármacos durante la fase intensiva y la fase de mantenimiento, y el más importante en la fase intensiva es la isoniazida, pero puede causar interacción farmacológica con la fenitoína y con otros medicamentos. Entonces, siempre que vayas a empezar un tratamiento de tuberculosis, chécale qué otros medicamentos está tomando el paciente. Resulta ser medio complicado el manejo de las crisis convulsivas porque casi todos los pacientes les damos el Efamin, que es la famosa fenitoína o difenilidantoína, y esa no se lleva nada bien con la isoniazida. Aparte puede causar neuritis, puede causar, y es bien común, los pacientes casi todos en alguna medida te describen dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza o mucho sueño. Entonces hay que darles un suplemento de piridoxina, vitamina B6. En los centros de salud siempre les van a dar ahí complejo B. El complejo B tiene 5 miligramos de piridoxina y para contrarrestar los efectos secundarios de la isoniazida tienes que darle 25 a 50 miligramos de piridoxina al día. A veces necesitas hasta 100 miligramos. Resulta que la isoniazida interactúa con la disponibilidad de la vitamina B6, entonces la baja y el paciente por eso desarrolla estos síntomas de dolor, esta neuritis.
El segundo medicamento de importancia en la fase intensiva y el más importante en todo el tratamiento, pues es la rifampicina, que es bactericida, pero sobre todo es esterilizante. Este medicamento inhibe el efecto de anticonceptivos orales, de los anticonvulsivantes, inhibe algunos antirretrovirales, entonces es el fármaco con más interacciones farmacológicas y da mucha intolerancia oral. Aquí dice abajo intolerancia oral, náusea, vómito. Pero como ya lo habíamos visto en las primeras clases que vimos sobre la fisiología de los antibióticos, la farmacocinética, farmacodinámica, acuérdense que la rifampicina se tiene que tomar en ayuno, en una sola dosis. Si lo das con el alimento, se absorbe menos, entonces es menos efectivo y el paciente te puede fracasar. Y es un error importante de las enfermeras que siempre dicen al paciente, vente después de desayunar, porque las pastillas te van a dar gastritis. Y es que a ellas se les olvida esta parte de que los medicamentos, algunos se tienen que tomar en ayuno, algunos se tienen que tomar con comida y los antituberculosos particularmente se tienen que tomar en ayuno. Así que ustedes como médicos tienen que orientar a sus enfermeras para que den la indicación correcta y no pues se equivoquen con el paciente. La piracinamida es un medicamento también bactericida, es poco esterilizante, entonces es poco útil en la segunda fase del tratamiento. Es importante nada más durante la fase intensiva y pues es un medicamento, es el más hepatotóxico de todos. Es el fármaco con más riesgo de causarte hepatitis farmacológica, aunque en mi experiencia la mayoría de las hepatitis farmacológicas que he visto han sido por isoniazida. Pero sí he visto unas hepatitis medio graves por la piracinamida. Entonces, en la fase intensiva, cuando el paciente recibe la piracinamida, es cuando tiene más riesgo de la hepatitis medicamentosa. También puede causar hiperuricemia, te puede elevar el ácido úrico bastante, pero no es tan importante. Normalmente no suspendemos el fármaco por ese motivo. Luego tienes al etambutol, creo que es el fármaco menos importante de ellos. Damos etambutol por algunos pacientes que puedan ser resistentes a la isoniazida, pero en realidad la isoniazida es más bien un fármaco bactericida y el etambutol es más bien bacteriostático, entonces la verdad es que no le apoya tanto, pero sí nos puede ayudar a acortar un poquito el tratamiento. Como es es más bien un tratamiento esterilizante, pues al darlo durante la fase de mantenimiento, pues no le tengo que dar un mantenimiento de 7 meses, a lo mejor le puedo dar un mantenimiento de 4 meses y acorto el tratamiento en vez de un año a 6 meses. Entonces, para eso damos el etambutol. Y en realidad, fuera de esta neuritis óptica o trastornos ahí como que en la discriminación del verde y el rojo, en realidad es el fármaco menos tóxico de los 4 fármacos de primera línea que incluye el DOT-VAL. Y luego pues hablamos aquí de la streptomicina, pero en realidad ya es tan alta la resistencia de la streptomicina en México que ya prácticamente no lo usamos para nada. Y pues los efectos secundarios de las aminoglucósidos, esos ustedes ya los conocen. Entonces, en resumen, el tratamiento primario acortado, que es el tratamiento de primera línea, que es el que van a dar ustedes y con el que se van a curar más del 90% de sus pacientes, es básicamente una fase intensiva que se da diariamente de lunes a sábado a completar 60 dosis. Normalmente son 2 meses, es más fácil recordarlo así, 2 meses intensivo con 4 tabletas y luego 4 meses de sostén con dos tabletas, con 2 fármacos. Pero en realidad no son meses, o sea, lo que le das al paciente son dosis. Van a ser 60 dosis de fase intensiva, con 4 tabletas. Cada tableta de esas tiene 4 drogas, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y las 4 se toman juntas en una sola dosis en la mañana en ayuno. ¿De acuerdo? Otra vez, son 60 dosis por la mañana en ayuno. Y luego viene la fase de sostén o la fase de mantenimiento que normalmente la damos intermitentemente. 3 tabletas, 3 dosis semanales. 2 pastillas, también se llama DOT-VAL, pero se llama DOT-VAL-S. DOT-VAL-S por sostén. Cada una de esas tabletas de DOT-VAL-S no tiene 4 fármacos, tiene 2. Tiene la isoniazida y tiene la rifampicina. Y se van a dar 2 tabletitas el lunes, otras 2 el miércoles y otras 2 el viernes.
entonces es más fácil que el paciente las tolere. Con menos tabletas es menos fármaco y aparte con menos tomas a la semana. Nada más, si les hago esta anotación, en VIH no debería de ser así. En VIH deben de ser las tabletas diariamente, o sea, en vez de darle 2 tabletas el lunes, le doy una el lunes y otra el martes, y otra el miércoles y otra el jueves, otra el viernes y otra el sábado. Es el mismo, son las 6 tabletas semanales, pero darlas diariamente en vez de intermitente. Es más seguro para que el paciente responda al tratamiento que si lo das intermitentemente. Pero bueno, si el paciente no tiene una inmunodeficiencia mayor como el VIH, este tratamiento intermitente te sirve igual de bien. Las formas disponibles son estas que les menciono, Dotval y Dotval S. Si son existidas, rifampicina, piracina, tambutol, con las concentraciones del fármaco que trae cada uno. Aguas aquí, miren, fíjense cómo la isoniazida, en la fase de sostén tiene 400 miligramos y la isoniazida en la fase intensiva tiene nada más 75, pero le voy a dar 4 pastillas de 75 miligramos. Entonces, en realidad, la fase de sostén sí es menos fármaco, pero en una sola dosis estoy recibiendo una cantidad más alta. Entonces, a veces la toxicidad de la isoniazida la empiezas a ver hasta la fase de sostén, hasta la fase de mantenimiento. No siempre vas a ver la toxicidad de manera inmediata. Esto es lo que ya deben haber ustedes leído en la norma oficial mexicana, porque todavía está en la norma vigente que por algún motivo no la han optimizado. Pero desde el 96 nos dice que hay que dar un tratamiento primario de 6 meses, que es el que ya mencionamos, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, y 4 meses de isoniazida, y luego aquí dice 3 meses de rifa, pero no olviden, esos son otros 4 meses de rifampicina. Y si el paciente abandona o recae al tratamiento, entonces dice, vuélvele a dar ese mismo tratamiento por 8 meses, pero aparte le agregas la S, que es la streptomicina. Eso es algo que ya no hacemos, eso es lo que llamamos retratamiento primario, y eso ya no se hace. Ya desde que el paciente te fracasó el primer tratamiento, no le vuelves a dar nada hasta que no tengas un cultivo que te diga que no hay resistencias a isoniazida y a rifampicina. Porque desde el primer tratamiento que el paciente fracasó o abandonó, te puedes encontrar con esas resistencias. Así que esto no le hagan caso si lo ven en la norma oficial mexicana. De hecho, ya se mandó una actualización de ello. Aquí está una recomendación. Esto fue del 2018, como les dije, es una plática que hice hace 2 años. Pero aquí nos dice el director de Senaprece, que pues, son los encargados de la medicina preventiva y de la tuberculosis, que pues el éxito es muy malo con este retratamiento primario. Entonces que se olviden de los retratamientos primarios. Y aquí dice, ya no debe ser prescrito. Entonces, en cuanto el paciente fracasa el primer tratamiento, si recae, si regresa al tratamiento, no le vuelvas a dar el Dotval, que fue lo que hicieron en este primer tratamiento que les mencioné del Seguro Social. Entonces, si llega el paciente y, ya tuviste un tratamiento y otra vez traes tuberculosis, entonces, dame una muestra para cultivos y con resultados vemos. O el paciente abandonó el tratamiento y regresó, no, es que no te puedo retomar el tratamiento hasta no tener un cultivo que me diga que eres susceptible a rifampicina y a isoniazida. Entiendo que van a haber veces en donde va a llegar el paciente bien tronado, bien diaforético, con mucha pérdida de peso, que prácticamente se te está muriendo. Bueno, normalmente esos pacientes me los mandan a mí para que yo los revise, pero sí entiendo ahí la prisa y yo soy un poco más partidario de acuerdo. Dale el maldito Dotval, ojalá le sirva, pero primero por lo menos que te dé la muestra de expectoración. Nada de que, bueno, tómate el tratamiento y luego me das la muestra. O sea, te lo doy ahorita, pero primero necesito la muestra de expectoración para irle procesando el cultivo y si en 1 mes y medio, 2 meses tenemos el resultado de que es resistente, pues te vuelvo a quitar ese tratamiento y te lo cambio, ¿no? Bueno,
Entonces, el seguimiento de los casos, como es, ya se lo platiqué, ¿no? Ustedes como clínicos tienen que darle seguimiento clínico al paciente cada mes, o sea, cada mes tiene que venir el enfermo para que revisen cómo está mejorando, revisen si se está tomando bien el tratamiento y lo está tolerando bien. Bacteriológicamente, cada mes hay que hacerle vaciloscopias al paciente, y le vas a hacer cultivos y pruebas de drogosensibilidad, pues aquellos que cumplan los criterios que ya mencionamos, ¿no? Que no negativizan al segundo mes o que te vuelven a salir positivos cuando ya estaban negativos, o pacientes con alto riesgo de fracaso como los de VIH o los de diabetes. Y el criterio radiográfico, esta debe de ser según como tú consideres. Aquí no le tienes que hacer radiografías cada mes o cada 3 meses. De hecho, yo normalmente solamente les pido la radiografía, pues la primera, la del diagnóstico, que es a fuerzas, y luego les pido otra al final del tratamiento para ver cómo quedó. Porque no va a cambiar mucho el pulmón en un mes a otro, pero al final del tratamiento sí puedes ver cómo le fue y cómo quedó, porque a lo mejor más adelante, pues el paciente desarrolla una neumonía y le pide una radiografía y ven hay un infiltrado, pero resulta que es el mismo que ya tenía al final del tratamiento de tuberculosis, entonces a lo mejor es una mera secuela y pues no trae nada nuevo. En los niños, sí, se supone que tienes que hacerles radiografías más seguido, cada 2 meses de pérdida, porque en ellos sí tienes que ver una mejoría radiográfica, porque es más probable que les queden secuelas. Y se les da a los pacientes o se lleva en el centro de salud esta bitácora, pues oficial, pero pues, de repente los centros de salud utilizan algunas un poquito diferentes. No importa, aquí lo que sí importa es que están los datos del paciente, dice cuándo empezó el tratamiento, dice cuánto va a durar la fase intensiva, cuántas dosis recibió y cuántas de la fase de sostén. Y aquí la enfermera va a tachar el día 1, por ejemplo, lunes empieza a tomar la pastilla y le tacha. Y normalmente aquí en la Secretaría de Salud le pone las iniciales de esa enfermera, que ella da fe de que el paciente deglutió, tragó las pastillas. En el segundo día lo mismo, el tercer día, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo le tacha y le pone domingo. Ese día no toma pastillas el paciente, no le toca. Y luego cuando ya llega la fase de mantenimiento después de las 60 dosis, ya le va a poner nada más el lunes, el miércoles y el viernes que se tomó las pastillas. Y ahí tú puedes contar cuántas dosis lleva específicamente. Bueno, al final del tratamiento el paciente puede terminar como curado cuando completó el tratamiento y las vaciloscopias estaban negativas, el cultivo estaba negativo. Hay veces en donde no tienes vaciloscopias porque el paciente siempre tuvo vaciloscopias negativas, porque era una tuberculosis miliar, por ejemplo, esas frecuentemente son negativas, pero tú tienes alta sospecha clínica, epidemiológica, le sueltas el tratamiento, pero nunca tuviste una vaciloscopia positiva. Bueno, entonces no puedes tener un criterio de que negativizó, pero dices tú, bueno, es término de tratamiento. Lo mismo en la tuberculosis meningia o en la tuberculosis, cualquier tuberculosis extrapulmonar, se les considera término de tratamiento. Y fracaso, pues es cuando no cumple con criterios y sigue con vaciloscopias positivas y le tienes que suspender el tratamiento. En todos los pacientes curados, se supone que les tienes que hacer un seguimiento semestral, al menos por 2 años. En los primeros 2 años es cuando más frecuentemente se ven las recaídas de tuberculosis. O sea, el paciente dejó el tratamiento, o no, terminó el tratamiento, pero a lo mejor era diabético o agarró un cáncer y se inmunosuprimió, entonces se le reactivó la tuberculosis. Normalmente esto ocurre dentro de los primeros 2 años después de haber terminado el tratamiento. Entonces, cada 6 meses hazle vaciloscopias, aunque el paciente no tenga síntomas. Recuérdale que tiene que ir a hacerse las vaciloscopias. Esto ya lo vimos por las recomendaciones de las vaciloscopias mensuales. La incapacidad, esto es algo importante para el seguro social, pero pues también tú le debes decir al paciente que mientras las vaciloscopias no estén negativas, no puede ir a trabajar y tiene que evitar estar ahí en contacto cercano con otras personas. En su casa, pues tiene que tener las medidas que ya habíamos mencionado, ¿no? El cuarto con la ventana abierta, que le entre la luz, que esté ventilado hacia afuera, tratar de usar el cubrebocas, sobre todo cuando sale del cuarto y está en áreas comunes,
pero que no puede ir a trabajar hasta que no tenga baciloscopias negativas. A veces el paciente está negativo desde el primer mes, Si no está negativo el primer mes, no hay tanta bronca, pero tiene que seguir aislado y tiene que seguir sin trabajar. Ya el segundo mes ya tiene que estar negativo. Eso es algo súper importante que quiero que les quede súper memorizado. No puedes pasar el paciente de la fase intensiva a la fase de sostén si no tienes baciloscopias negativas. Y eso es algo que pasa mucho en los centros de salud, que son 60 dosis, fase intensiva, se acabó. La baciloscopía estaba en 3 cruces, bajó a 1 cruz, entonces va muy bien, porque pasamos a la fase de sostén. Eso no se puede hacer. No puedes tener tú un bacilo. Ay, no es nada, es casi nada. Un bacilo es lo mismo que baciloscopía positiva, ya sea 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces. No lo puedes pasar a la fase de sostén si todavía tienes una baciloscopía positiva. Si sea un bacilo nada más el que le encontraste en los 100 campos, un solo bacilo, imposible que lo pase. A veces simplemente le extendemos la fase intensiva a 1 mes más. Ya no fueron 60 dosis, ¿verdad? O sea, insisto, la medicina no es fácil, no todos son recetas de cocina, no son todos los tratamientos iguales. A veces tienes que hacer adecuaciones según tu paciente y tu respuesta. ¿Tienes cualquier duda? Mándalo con el experto de tuberculosis a donde le corresponde. En la priva, pues, ¿cuál es? Nadie. Entonces, yo por eso no les sugiero que manejen la tuberculosis en la priva, eso manéjenlo en centro de salud. Criterios de fracaso: pacientes que tengan baciloscopía positiva al término del tratamiento y que se confirma con un cultivo. Pacientes que tengan baciloscopías positivas en meses consecutivos después de que ya habían negativizado y luego otra vez positivos y se confirma con un cultivo. En esos casos, pues obviamente tienes que pedir el cultivo con pruebas de drogosensibilidad. ¿Cuál es el paciente curado? Aquel que terminó pues, sus 60 dosis intensivo, sus 45 dosis de fase de sostén, desaparecieron los signos clínicos y tienes baciloscopías negativas los últimos 2 meses. Acuérdate que cada mes es su baciloscopía. Por lo menos las últimas 2 tienen que estar negativas. Idealmente todas las de la fase de sostén tienen que estar negativas. Y si alguna vez te salió positiva, pero le haces un cultivo y el cultivo sale negativo, entonces a lo mejor las baciloscopías positivas eran bacilos muertos. Eso es otra cosa importante. Si tú le haces una baciloscopía al paciente y todavía te sale así con 2, 3 bacilos, esos son bacilos viables, son bacilos que están vivos o son bacilos que están muertos. No lo puedes saber, tú nada más estás viendo ahí la imagen del bacilo, igual puede ser un cadáver del bacilo. Entonces, si ese bacilo tú lo tomas en la expectoración y lo pones a crecer en un medio de cultivo nutritivo y el bacilo no crece, entonces era un bacilo muerto, no viable, y puedes considerar que el paciente sí está respondiendo bien, ¿no? Pero el cultivo, como tarda 2 meses, no se lo puedes estar haciendo como que hazlo de una vez para saber si te cambia el tratamiento la próxima semana. Lo único que hacemos son baciloscopía. Me sale positiva, le tomo el cultivo y nos vemos el otro mes. A lo mejor el cultivo ya está negativo y a lo mejor la baciloscopía también. Y ya lo pasas a la fase de sostén. Entonces, criterios de curación. Término de tratamiento sin síntomas, con baciloscopías negativas o cultivo negativo al final del tratamiento. Este es un ejemplo de un caso, pero ya se nos va a acabar el tiempo, entonces ya no tiene mucho caso eso. Sigue lo de estudios de contacto, pero pues esto es lo de la tuberculosis latente que ya vimos. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. Mañana continuamos con el tema de tuberculosis extrapulmonar. ¿Dudas? No, doctor. No, doctor. Bueno, ok. Está bien, entonces mañana le seguimos. Bueno, hasta luego. Doctor, nada más, López España sí estuvo presente en toda la clase. Ok. Bueno, ahorita pongo tu ejemplo. Gracias. Gracias, doctor. Buen día.